Cubicación de un árbol tipo con y sin corteza. Ejemplo práctico. En los vídeos del canal Celeforestal dedicados a la cubicación de árboles hemos visto las fórmulas más utilizadas para la determinación de su volumen y se puede consultar asimismo un vídeo que nos informa de los procedimientos para determinar el espesor de corteza de los árboles y del porcentaje que el volumen de corteza representa sobre el total del árbol. Vamos a desarrollar un ejemplo práctico para obtener el volumen del fuste de un árbol con y sin corteza mediante la fórmula de cubicación de Hoover a través de datos de un árbol tipo. El procedimiento que expondremos nos garantiza una gran precisión en la determinación del volumen del fuste del árbol. Los árboles tipo son árboles seleccionados en los inventarios pie a pie o inventarios por valores modulares. Se trata de pies a los que se cubica con gran precisión, y describiremos todo lo relacionado con estos árboles cuando describamos este tipo de inventariación forestal. Para cubicar con precisión un árbol tipo, procedemos a considerar los primeros 10 metros del fuste desde su base, divididos en trozas de 1 metro de longitud, y el resto del fuste en trozas de 2 metros, salvo la última troza, ya que es difícil que la longitud del fuste a partir de 10 metros sea exactamente múltiplo de 2. En cada troza resultante mediremos el diámetro de su sección a mitad de su longitud en milímetros con y sin corteza, para así aplicar la fórmula de Hoover a la cubicación de cada troza. La división en trozas del fuste no supone el troceado físico del tronco del árbol, sino el medir con cinta métrica la longitud correspondiente a donde se encuentra cada sección desde el origen del fuste y hacer en ellas las medidas pertinentes. En cada troza resultante mediremos el diámetro de su sección a mitad de su longitud en milímetros a través de 2 medidas en cruz, con forcípula, y el promedio de ambas será el diámetro que consideremos. Para determinar el diámetro sin corteza, medimos el espesor de corteza con el calibrador y estimamos el espesor diametral de corteza duplicando dicha medida. El diámetro sin corteza será el resultante de restar al diámetro que hemos obtenido con corteza el espesor diametral de corteza. Vamos a utilizar como referencia para la cubicación del árbol tipo los datos que nos aparecen en una ficha de la antigua sección de ordenación de montes del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En una de las caras de la ficha podemos observar los datos identificativos, que en este caso nos hacen referencia a la parcela que corresponde el árbol tipo que vamos a cubicar, el número del árbol y la especie a la que pertenece, que es la especie 21, que hace referencia al código que corresponde con el pino silvestre, Pinus silvestris ligneo. Vemos que tiene un diámetro normal, es decir, el diámetro a 1,30 metros de la base del árbol de 386 milímetros, que su altura total son 263 decímetros, es decir, 26,3 metros, y que la altura del fuste es de 25 metros, es decir, 250 decímetros. En la otra cara de la ficha nos aparecen las medidas a mitad de las distintas secciones en que hemos dividido el árbol. La que está a 0,5 metros de altura de la base del fuste, en la que vemos las medidas de 2 diámetros y un espesor de corteza, es la que hace referencia a la medición de la primera troza de 1 metro. La que está a 1,5 metros es la que hace referencia a la medición de la segunda troza a mitad de su longitud. La que está a 2,5 metros, pues será la mitad de la longitud de la tercera troza, que es la que está entre 2 y 3 metros, y así sucesivamente. En la troza 10, la mitad de su sección se encontrará a 9,5 metros del origen de la base del fuste. A partir de 10 metros, las trozas las dividimos en 2 metros de longitud, como hemos señalado. Tendremos entonces la troza que está entre 10 y 12 metros, la mitad de su sección estará a 11 metros del origen del fuste. La que se encuentra entre 12 y 14 estará a 13 metros y así sucesivamente. Llegaremos así hasta la última troza de 2 metros, que será la que está entre 22 y 24 metros, a mitad de su longitud se encontrará a 23 metros del origen del fuste. Tenemos así cubiertos 24 metros de la longitud del fuste. Nos queda al final una troza de 1 metro. Entonces a esa troza de 1 metro, la mitad estará a 24 metros y medio del origen del fuste. Vemos pues que en la ficha obtenemos 2 medidas de diámetro en cruz y el espesor de corteza en cada sección a mitad de las distintas trozas en que hemos dividido el fuste del árbol. Vamos a ver cómo cubicamos este árbol tipo con corteza. Todas las mediciones que vienen reflejadas en la ficha de árbol tipo del inventario forestal que estamos manejando nos aparecen en esta tabla y vemos los 2 diámetros medidos en cada una de esas secciones a mitad de las distintas longitudes del fuste.
Hemos hallado el valor promedio de esos diámetros y tenemos el diámetro medio en centímetros al final, en la última columna, que corresponden a las secciones medias de las distintas trozas en que hemos dividido el fuste del árbol. Bien, pues de esta manera tenemos las distintas trozas, tenemos sus longitudes, en este caso en metros, y tenemos los diámetros a mitad de sus longitudes respectivas. Entonces vamos a ubicar cada una de estas trozas por la fórmula de Hoover. La fórmula de Hoover, recordamos que es la sección a mitad de la longitud de la troza multiplicado por la longitud de esa troza. La sección supuesta circular será pi cuartos por el diámetro de esa sección al cuadrado. Entonces, para obtener directamente el volumen de cada troza en decímetros cúbicos, vamos a pasar las unidades que tenemos actualmente en metros y en centímetros, todas ellas a decímetros. Entonces procedemos a cubicar cada una de las trozas resultantes. El volumen de la troza número 1 será el resultado de multiplicar pi cuartos por su diámetro en decímetros al cuadrado, que es 4,175, y multiplicar por la longitud de la troza en decímetros, que si es de 1 metro serán 10 decímetros, y así obtenemos que la primera troza nos cubica en decímetros cúbicos 136,9 decímetros cúbicos. Procedemos de igual manera con la segunda troza y obtenemos que su volumen son 112,22 decímetros cúbicos. Vamos haciendo lo mismo con el resto de las trozas de 1 metro y obtendremos los volúmenes respectivos de estas trozas de 1 metro en decímetros cúbicos. Hacemos lo mismo ahora con las trozas de 2 metros. Las trozas de 2 metros, pues aplicamos la misma fórmula de cubicación de Hoover y tendremos que para el caso de la troza número 11, que es la que comprende entre 10 y 12 metros, cuyo diámetro a mitad está medido a 11 metros del origen del fuste, pues multiplicando su diámetro al cuadrado por pi cuartos y multiplicado por la longitud de la troza esta, que son 2 metros, es decir, 20 decímetros, obtenemos su volumen correspondiente, que en este caso son 137,63 decímetros cúbicos. Hacemos lo mismo para el resto de trozas de 2 metros y obtendremos sus volúmenes correspondientes. Nos queda por último por cubicar la última troza de 1 metro, que es la que está entre 24 y 25 metros. Una vez que tenemos los volúmenes de todas las trozas en que hemos dividido el fuste del árbol, sumando el volumen de todas las trozas, obtendremos el volumen total del fuste, que en este caso será 1573,6 decímetros cúbicos. Si lo expresamos en metros cúbicos, tendremos que el volumen de este fuste del árbol pues será de 1,57 metros cúbicos. Vamos a ver ahora cómo cubicamos este árbol tipo, este mismo árbol tipo, sin corteza. Cómo conocemos el volumen del árbol sin tener en cuenta la corteza. Y asimismo, cómo podemos determinar el volumen de corteza del árbol. Tenemos ahora que tener en cuenta en cada sección, además del diámetro medido, su espesor de corteza, para así poder determinar el diámetro sin corteza de esa sección. Estamos tomando como ejemplo la sección que se encuentra a 11 metros de la base del fuste. Ahí hemos medido el diámetro a mitad de su sección, que eran 29,6 centímetros, 296 milímetros, y que el espesor de corteza es de 9 milímetros. Si ese es el espesor de corteza, multiplicando por 2, tendremos la estimación del espesor diametral de corteza, que será 18 milímetros. Si al diámetro de corteza que tiene, que son 296 milímetros, le restamos el espesor diametral de corteza, que son 18 milímetros, tendremos el diámetro sin corteza correspondiente a esa sección. Entonces, procediendo de esta manera con todas las secciones, tendremos los diámetros sin corteza correspondientes a las secciones centrales de las distintas trozas en que hemos dividido el fuste. Una vez que disponemos de esta información de los diámetros sin corteza al centro de las distintas secciones, aplicando la fórmula de Hoover de igual manera que hemos realizado anteriormente, pero teniendo ahora en cuenta en vez del diámetro con corteza el diámetro sin corteza, obtendremos el volumen sin corteza de cada una de las trozas. Tendremos así que el volumen sin corteza de la troza 1 será 102,64 pi cuartos por su diámetro sin corteza al cuadrado multiplicado por la longitud de la troza, que son 10. Procedemos igual con el resto de las trozas de 1 metro. Con las trozas de 2 metros hacemos lo mismo. La primera troza de 2 metros es la que está entre 10 y 12 metros. El diámetro sin corteza eran 2,78 decímetros, pues pi cuartos por 2,78 al cuadrado multiplicado por la longitud de la troza, que en este caso ahora son 20 decímetros, pues nos dará el volumen de esa troza sin corteza, y así sucesivamente. Y ubicamos también la última troza sin corteza y tendremos su volumen sin corteza, que son 7,54 decímetros.
Sumando el volumen sin corteza de todas las trozas, obtendremos el volumen total del fuste, que en este caso pues será 1342,7 decímetros cúbicos si lo expresamos en decímetros cúbicos y 1,34 metros cúbicos si lo expresamos en metros cúbicos. Es muy habitual hacer referencia a la cantidad de corteza que tiene un árbol en función de su porcentaje de corteza. Entonces el porcentaje de corteza será la relación entre el volumen de corteza con respecto al volumen con corteza del árbol. El volumen de corteza será la diferencia que existe entre el volumen con corteza del árbol y el volumen sin corteza del árbol. En este caso serán 230,91 decímetros cúbicos. Si eso lo referenciamos al volumen total con corteza del árbol y lo expresamos en porcentaje, nos resultará que el porcentaje de corteza de este árbol es del 14,7%. De esta manera, estos serían los resultados referentes a la ubicación de nuestro árbol tipo que hemos obtenido de manera muy fiable mediante este procedimiento que hemos referido en este vídeo.